Bien, entonces a comenzar esta segunda lección como continuación de la que comenzamos la semana anterior. Estamos hablando un poco acerca de la Biblia y como les decía la semana pasada, cuando comenzábamos este curso, no pretendemos nosotros tener un curso exhaustivo acerca de doctrina, pero sí queremos sentar algunos fundamentos, algunas bases que son útiles, necesarias para todo creyente. Y en el curso anterior nosotros hablábamos acerca de los principios de fe o los principios o la declaración de fe de nuestra iglesia. Y precisamente este curso de doctrina viene a abundar o a aclarar todas estas cosas que nosotros de manera resumida hablábamos en el curso introductorio. Así que vamos a volver a nuestro texto guía que usábamos la semana pasada, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Vamos a tener una lectura allí, comentar solamente dos cositas que este texto nos dice y vamos a comentarlas brevemente para orar y continuar entonces esta lección. Dice así en el capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 15 al 17. Dice la escritura allí: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo quiero que podamos ver brevemente el verso 15, que nos dice, o para qué nos dice que es útil la escritura. ¿Están conmigo en el verso 15? ¿Para qué dice que es útil la escritura en el verso 15? Para la salvación. Dice allí, Pablo le está diciendo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras es parte de esta revelación especial que Dios nos ha dado, que sirve o es útil, según la palabra que el apóstol usa en esta carta escribiéndole a Timoteo, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en el verso 16, ¿qué nos dice? Y en el 17, que también para qué es útil. Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En primer lugar, dice Pablo que la escritura es útil para la salvación. Y en segundo lugar, también Pablo dice que la escritura es útil para la santificación, ¿verdad? Es la corrección. Entonces, no solamente nos guía a la salvación, sino que también en el proceso diario de santificación del creyente, la escritura juega un papel importante. Entonces, mis hermanos, vimos, dentro de otras cosas, la semana anterior, dos conceptos que son importantes a la hora de hablar de la Biblia. El primer concepto, ¿cuál fue? El concepto de revelación, ¿verdad? Que dijimos que era correr el velo o quitar el velo, dar a conocer algo, ¿verdad? Este es básicamente el concepto de revelación. También vimos otro concepto, ¿cuál fue? Inspiración. Y decíamos que este concepto o esta palabra significa básicamente soplar hacia afuera, ¿verdad? Y hablábamos acerca de cómo Dios inspiró a los autores bíblicos para que ellos pudiesen plasmar su palabra. Y esta obra fue hecha
a través o por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hoy vamos a ver otros dos conceptos que son el concepto de iluminación y el concepto de inerrancia. Vamos a comenzar entonces por el concepto de iluminación. ¿Alguien me puede decir qué entiende por iluminación? Dar luz. Me gusta ese concepto. Iluminar es dar luz, ¿verdad? ¿Cuál más? Cuando hablamos entonces del término iluminación, pero ahora refiriéndonos a lo que en el término que estamos usando con relación a la Biblia, ¿de qué estamos hablando? Hermano, si con el nasobuco y tan lejos yo no oigo nada. ¿Perdón? El entendimiento abierto por la iluminación. Al ser iluminado puedes ver. Da conocimiento, ¿no? De la palabra. El Espíritu Santo, y esto es importante, el Espíritu Santo hace una acción o tiene una acción en el creyente, y esa acción en el creyente que permite poder entender la revelación de Dios es lo que nosotros llamamos iluminación. Cuando nosotros leemos la Escritura, el Espíritu Santo es quien nos permite a nosotros entender la Escritura. ¿Puede el no creyente entender la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué son para él? Locura, ¿verdad? Entonces, a veces usted se encuentra con alguien y dice, yo no entiendo la Biblia. Es natural que no entiendas la Biblia, ¿verdad? Yo me extrañaría si tú me dijeras, yo entiendo la Biblia. Pero si tú me dices que no entiendes la Biblia, yo digo, es natural que no la puedas entender. Porque la acción que permite al hombre entender la revelación de Dios es una acción que hace el Espíritu Santo que mora en el creyente, ¿verdad? Entonces, nosotros como redimidos, y esto es algo por lo cual tenemos que darle muchas gracias a Dios, podemos entender los misterios de Dios que han sido revelados única y exclusivamente por la acción y la obra del Espíritu en nosotros. Tenemos su palabra revelada, tenemos su palabra inspirada, y ahora también nosotros somos iluminados para entender la palabra. Importante. ¿Hay inspiración hoy? Pero en la actualidad hay inspiración. ¿Por qué no hay? Porque la inspiración y la revelación es la palabra. Y la palabra está completa. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, nosotros entendemos por qué, por ejemplo, nosotros no creemos que hay profetas hoy. Porque ya la palabra de Dios está cerrada o sellada. La revelación de Dios y la inspiración de Dios es la que nosotros tenemos aquí. Y el pueblo de Dios, lo único que tiene que hacer o a lo que está llamado es a predicar lo que la palabra inspirada y revelada dice. Por ejemplo, para muchos que entendemos que el hablar en lenguas es parte de la revelación, por eso es que entendemos que la lengua no es algo que esté hoy vigente dentro de la iglesia. Porque el hablar en lengua es parte de una palabra revelada de Dios. Y como nosotros entendemos que la revelación de Dios está completa en este libro, nosotros entendemos que ya esto no es parte de lo que la iglesia hace. ¿Ok? Entonces, vamos a dar una panorámica general de el Antiguo Testamento, pasando o mirando algunos de los acontecimientos fundamentales que nosotros tenemos narrados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la creación, y esto es importante, porque cuando usted enciende el televisor, usted se va a encontrar en un programa científico, que un científico le dice,
hemos encontrado esta piedra que tiene aproximadamente 40 millones de años. ¿Cuántos han escuchado eso? O nos encontramos este hueso de no sé qué que tiene 160 millones de años. Miren, nosotros, no podemos creerlo. Nosotros creemos que la historia de la creación que se registra en Génesis 1 y Génesis 2 ocurrió alrededor de 4.000 años, antes de Cristo. ¿Okay? Esa es la edad aproximada que tiene la Tierra. Usted puede sacar sus cálculos, 4.000 años antes de Cristo, más los que tenemos del lado de acá, esa es la edad aproximada que tiene la Tierra. Así que cuando se pare alguien en un pasaje a lo desconocido, diciendo, miren, encontramos estos fósiles o encontramos esto que tiene 200 millones de años. Sí. Ajá. A la llegada de Cristo, a nosotros, yo pienso que debe haber un alrededor, puede ser que de 4 millones de años. No, 4.000 años, aproximadamente. Sí. No puede haber más. No. Yo nunca he creído en que hay 150 millones de años ni nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Recuerden, si nosotros vamos al relato de Génesis 1, nosotros vamos a ver un mundo que fue creado en 6 días y que fue creado cuando Dios dijo, hagamos eso no nació de una semilla, ya está hecho el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo valoran muchas veces los científicos? Ellos usan sus fórmulas que tiene la ciencia, pero ellos no ven el mundo formándose como nosotros lo tenemos en el registro de Génesis, capítulo 1 y 2. Entonces, lo que nosotros sabemos, producto de otras fechas que también vamos a dar ahora, es que aproximadamente, no hay una fecha exacta, nadie puede decir son 4.002 años, o son 3.998, o son 4.500. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, nosotros tenemos el relato que conocemos como el relato de la creación. 2.300 años antes de Cristo, aproximadamente, tenemos el relato que está en Génesis 7 y 8, el relato del diluvio y la historia de Noé. Aproximadamente 2.000 años antes de Cristo está la historia que tenemos a partir de Génesis 12, la historia de Abraham. 1.700 años aproximadamente antes de Cristo tenemos ya la historia donde entra José, la hambruna en Egipto, y está la historia también de Jacob. 1.440 años aproximadamente es la historia del Éxodo y de las 10 plagas específicamente, y ahí tenemos el registro también, Éxodo 12 de la Pascua. 1.000 años aproximadamente antes de Cristo tenemos a los 3 reyes de lo que conocemos el Reino Unido. ¿Quiénes son? Saúl, David y Salomón, ¿verdad? 900 años aproximadamente antes de Cristo tenemos ya la división del reino en lo que conocemos como el Reino del Norte y el Reino del Sur, más específicamente el Reino del Norte conocido como Israel y el Reino del Sur conocido como Judá. Aproximadamente en el año 700, y ya estas fechas ya sí pueden ser más exactas, porque ya la propia Escritura nos habla de años específicos y reinados específicos. Dicen muchos que aproximadamente en el año 722 Israel es llevado cautivo por Asiria, y en el año aproximadamente 605 o 606 Judá, el Reino del Sur, es llevado cautivo por Babilonia. ¿El año 605? Recuerden, la deportación a Babilonia fue en varias partes. Esa fue la primera. El templo es destruido aproximadamente en el 586. ¿Okay? Entonces, en el 536 aproximadamente, los judíos comienzan a retornar a Jerusalén, y también eso no fue de una sola vez.
Ahí está la historia donde Esdras llega, Nehemías también, y básicamente cerca del año 400 tenemos vamos a decir, un pare en lo que es la profecía bíblica y tenemos lo que se conoce como los 400 años de silencio, ¿verdad? Eso es básicamente fechas que son aproximadas pero que no están tan lejos de la realidad de algunos registros bíblicos importantes que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Tenemos 17 libros históricos en el Antiguo Testamento, tenemos 5 libros que se conocen como poéticos o de sabiduría y tenemos 17 libros proféticos, divididos en profetas mayores, profetas menores. Mayores y menores, no porque sean más importantes unos que otros, sino por la cantidad de escritos, ¿verdad?, que ellos hicieron. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Sí, mi hermano, ¿cómo no? Antes de Cristo los años no eran de 6 meses, ¿no? No tenemos ninguna evidencia acerca de eso. Ninguna evidencia de No. que eran de 6 a 8 meses. No tenemos ninguna evidencia de eso. Tenemos evidencia de que el calendario judío es diferente al nuestro, pero no tenemos evidencia de que los años eran más cortos. ¿Vamos al Nuevo Testamento entonces? No, mi hermano, aquí estamos. Tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios, un libro que es conocido como un libro de historia, que es el libro de los Hechos. Después tenemos cartas, y todo lo que tenemos a continuación son cartas de diferentes autores. Están las cartas de Pablo, después tenemos cartas generales que se conocen, se llaman así, cartas generales porque no tienen vamos a decir, una audiencia específica. Y tenemos la última carta que tenemos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis es una carta. Apocalipsis es una carta, aunque muchas veces nos trocamos ahí por el género literario, ¿verdad? O por el tipo de texto, mejor dicho, que tenemos, que es un tipo de texto un poco raro para nosotros hoy, pero también Apocalipsis es una carta escrita por el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces, esas son las divisiones a grandes rasgos que tenemos de la Biblia. Ahora, vamos a ir a un texto que está en Lucas capítulo 24. Sí. No, tampoco. Porque una de las características de los apóstoles era que tuvieron que haber visto al Señor Jesús. Por eso Pablo dice, recuerden, Jesús se le presentó a Pablo en el camino a Damasco y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora Pablo, cuando está hablando en 1 Corintios 15 acerca de la resurrección, él dice, y se me presentó a mí como un abortivo, ¿verdad? Entonces, una de las características o una de las, vamos a decir, voy a buscar la palabra, si alguien encuentra la palabra, me la dice, porque yo a veces me voy. No es característica, sino es una de las distinciones, exacto, que tenía que tener un apóstol, era haber visto a Jesús. A ver, no haber plantado iglesia. ¿Qué pasa? Hay un título, cuando hablamos de apóstoles hay un título y hay una función. ¿Ok? La función de apostólica de la palabra realmente, que está en griego, es enviado. ¿Ok? Y es por eso, por ejemplo, que en la Biblia se menciona a Bernabé como un apóstol, sin embargo no lo era. ¿Ok? Pero se menciona a Bernabé no como un apóstol, igual que los 12, igual que Pablo, sino a Bernabé como un apóstol en la etimología de la palabra, como un enviado. ¿Ok? Entonces, pero en los requisitos de la palabra. Requisitos de la palabra.
mí a veces el canal demora, pero llega en un momento. Requisitos es la palabra. Dentro de los requisitos para el apostolado, lo de los prodigios y señales, sí. De hecho, Jesús dice en los evangelios que ese iba a ser una de las marcas de los apóstoles. ¿Okay? Pero el otro requisito es haber visto al Señor. De hecho, y te lo debo, te debo esto, te voy a buscar el texto donde lo dice. ¿Okay? Ok, entonces vamos a leer el texto de Lucas que le dije, Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Y este es el texto que nos narra el encuentro de Jesús con aquellos dos discípulos en el camino de Emaús. Y miren qué interesante lo que Jesús... 24, 27, vamos a leer un poquito antes también. Vamos a leer desde el verso 15. Dice así: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escuchen, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar hasta ahí. Y vamos a ir ahora, verso 44 en adelante. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo: yo soy el centro de la Escritura. Yo soy el centro de la Escritura. Por eso, en la primera clase, nosotros dijimos que aunque la Biblia es una recopilación de 66 libros, la Biblia es un libro que tiene una sola historia, que tiene un solo protagonista, que tiene un solo propósito. Y eso es lo que Jesús está diciendo en Lucas 24.
Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Ese es todo el Antiguo Testamento judío. Los judíos dividen de esa manera el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los escritos y los profetas y los salmos. Jesús está diciendo, todo lo que usted tiene en el Antiguo Testamento, apunta a mí. Pero a partir del verso 44 Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está diciendo, todo lo que viene después de mí, predica acerca de mí. Miren lo que Él les dice. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Miren el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y miren el 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Cuándo se cumplió eso? El día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió después? ¿Y qué pasó en Pentecostés? ¿Y qué pasó en Pentecostés? ¿Y qué estaban hablando? ¿Pero qué estaban hablando? ¿Y qué pasó después de Pentecostés? Lucas 24, del 47 al 49, está cumpliéndose. Yo he sido revelado, ahora yo debo ser predicado. Es lo que Jesús está diciendo en Lucas capítulo 24. Yo no sé por qué ustedes no entendieron. Y Jesús le dice, oh insensatos de corazón. Le dice Jesús. ¿Acaso no era necesario que ocurriera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Eso es lo que el Antiguo Testamento hace. Y lo que el Nuevo Testamento hace es enseñarnos, hablarnos acerca de la proclamación del Evangelio, que no terminó en el Nuevo Testamento, sino que terminará cuando Jesús venga nuevamente por su iglesia. Entonces, esa es la historia de la Biblia, contada en 5 minutos, o en menos de 5 minutos. Entonces, mis hermanos, esto con relación a la iluminación y a un panorama rápido de los libros de la Biblia. Y vamos a tocar ahora el cuarto concepto, y es el concepto de inerrancia. Y yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir. Inerrancia quiere decir que la Biblia, en los textos originales, está libre de error. ¿Usted escuchó bien? La Biblia, en los textos originales, está libre de error. La que nosotros tenemos en nuestra mano, sea la versión que sea, no es el texto original. Es por eso, y yo quiero que usted escuche bien y yo quiero aclarar bien, porque yo no quiero ni esconderle nada, pero que tampoco usted se vaya confundido. Esta Biblia que nosotros tenemos en la mano es una copia de copias y después una traducción de esas copias. Nosotros no tenemos textos originales hoy, ¿ok? Tenemos copias. Y yo le expliqué en la clase anterior que los materiales que se usaban para escribir eran materiales que eran fáciles de romper, no eran materiales duraderos. Y nosotros no tenemos hoy ninguna copia original. Nosotros tenemos copias de copias. Ahora, también les dije que esas copias que nosotros tenemos, por ejemplo, lo que se encontró en el Mar Muerto,
y se estudió posteriormente, tiene la bendición, tiene la característica de que es completamente fiel a lo que está escrito en los originales. Y es completamente fiel a lo que usted y yo tenemos en la mano. Ahora, por ejemplo, y aquí viene la aclaración. Nosotros tenemos textos en nuestra Biblia, en nuestro idioma, que no aparecen en los escritos originales. Por ejemplo, cuando usted va a Primera de Juan, en el capítulo 5, ahí usted va a encontrar algunos versículos que no aparecen en los textos originales. ¿Ok? Cuando usted va al Evangelio de Juan, al capítulo 8, la historia de la mujer que es apedreada por el adulterio no aparece en los textos originales. Cuando usted va a Marcos capítulo 16, no aparece en los textos originales. Ahora, y viene el punto que yo quiero que usted se lleve. ¿Es confiable la Biblia que usted y yo tenemos en la mano? 100%. Porque aún estos textos que se agregaron después no contradicen de ninguna manera el mensaje de la Escritura. Por ejemplo, lo que aparece en 1 de Juan capítulo 5, lo que hace es reafirmar una verdad acerca de la Trinidad. ¿Ok? Entonces, no hay una contradicción en estos textos. Pero sí es bueno saber que esta que nosotros tenemos, en primer lugar, no es la original. Y en segundo lugar, la Biblia es inerrante en el original. Ahora, eso no quiere decir que lo que nosotros tengamos no sea confiable. Es completamente confiable, aun cuando hay otras cosas que se añadieron por personas que no eran ajenos al estudio de la Escritura. No fue que cualquiera vino y añadió, ¿ok? Pero tenemos que saber que hay textos que no son muchos ni son los más, pero hay algunos textos dentro de la Biblia, algunos nombres también, sobre todo en el hebreo, que han sido cambiados. En algunas traducciones usted se lo encuentra, por ejemplo, la hermana de Moisés, en algunas traducciones usted se la encuentra como María y en otra como Miriam. Eso usted se lo va a encontrar. Y es la misma persona, ¿ok? Entonces, no por eso nosotros vamos a desestimar la Biblia que nosotros tenemos. Esta que nosotros tenemos en español, sea la versión que sea, es completamente confiable. Pero sí debemos entender que la inerrancia es para el manuscrito original. Ahora, yo le voy a decir una frase y usted me va a decir si está de acuerdo con ella o no. La frase es la siguiente. La Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros no, o en este caso Miriam, no le gusta la frase que yo dije? Miriam, ¿por qué no te gustó la frase que yo dije? La Biblia contiene la palabra de Dios. Porque la Biblia es palabra de Dios que fue inspirada por Él. Ok, y... ¿Contiene parece qué? ¿Cómo qué? Como que puede tener otras cosas. ¿Ok? Cuando yo digo la Biblia contiene, o cuando yo digo este alimento contiene tal cosa, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que puede contener esto, pero puede contener esto, pero puede contener esto. O un medicamento, bueno, este medicamento contiene esto y esto. ¿Ok? Pero no es totalmente puro en una sola cosa, sino que puede estar compuesto por varias cosas. Por eso es que nosotros creemos o tenemos este concepto. La Biblia es la palabra de Dios. Y sin complicarlo mucho, solamente le voy a citar algo. Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Les voy a traducir eso. Verbal, porque creemos que cada palabra simple que hay en la Escritura es inspirada por Dios. Y plenaria porque creemos que todas las palabras que hay en la Escritura fueron
inspiradas por Dios. No dejamos nada afuera. Y esto es importante, mis hermanos, porque hay muchos por ahí que se dicen cristianos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, no creen que los milagros de Jesús en los evangelios son ciertos. Ellos creen que son cuentos o historias para dar alguna enseñanza, pero que no son verdaderamente o no ocurrieron verdaderamente como son. Que algunas historias del Antiguo Testamento son historias ficticias que nos muestran algo, pero que no ocurrieron verdaderamente, porque su manera de ver la Biblia es que la Biblia contiene palabra de Dios, pero tiene otras cosas también. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la Biblia, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, el último versículo, es palabra de Dios. Inspirada, revelada, inerrante. Eso es lo que nosotros creemos. Sí. Otra pregunta, si me permite. Sí, cómo no. Las parábolas que Jesús tenía aquí no son una cosa real, sino que son una cosa como figurada, ¿no? Es algo figurado que pone como, por ejemplo, Lázaro. Lázaro no es una parábola. No. Pero no hay una parábola de Lázaro. No. Lázaro no es una parábola. Las parábolas, por ejemplo, usted se las va a encontrar en Mateo 13, por ejemplo. Donde Jesús, por ejemplo, trae las parábolas del reino. El reino de Dios es como Él está ilustrando a través de elementos de la vida real cómo es el reino de Dios. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero aclaro lo de Lázaro, porque hay mucha gente que dice que lo de Lázaro es una parábola. Lo de Lázaro no es una parábola. ¿Qué? Entonces, mis hermanos, vamos a terminar hoy la clase. Nos quedan 5 minutos yendo al Salmo 19. Vamos al versículo 7. Alguien que lo pueda leer y que me diga cuál es la acción que hace la palabra según el Salmo 19, verso 7. Y vamos a estar predicando sobre eso en algunos domingos. Hasta ahí. ¿Cuál es la acción que hace la palabra? ¿Qué le decía Pablo a Timoteo allí? ¿Para qué era útil la palabra? Para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué continúa diciendo el verso 7? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es la otra acción? Hace sabio al sencillo. El verso 8, ¿qué dice? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Alegran el corazón, ¿verdad? Y en la otra parte del verso 8, El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. si usted va al Salmo 119, usted va a poder encontrar básicamente algunos de estos elementos, o casi todos estos elementos, más desarrollados. Pero mis hermanos, estar expuestos a la palabra de Dios trae beneficios para nosotros. Básicamente eso es lo que está diciendo el salmista. La palabra de Dios es vital para el pueblo de Dios. Y yo quiero terminar esta clase, y no va a ser esta la única clase acerca de la palabra, tenemos otra lección más. Pero quiero terminar esta clase dejándote esto en mente. La palabra de Dios es vital, es necesaria, es importante para el pueblo de Dios. No tenerla, no decir yo tengo la Biblia en mi casa, yo tengo la Biblia en mi cuarto,
yo tengo la Biblia en mi mesa de noche. O yo tengo la Biblia debajo de mi almohada. O qué bonita está esa Biblia. Qué color más lindo tiene. Es de piel. Mira que está nuevecita. Si está nuevecita, o fue que la compró recientemente, o es que usted no la ha usado nunca. ¿Ok? Pero váyase con esta convicción. La palabra de Dios es necesaria. La palabra de Dios es vital. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, 2 Timoteo 16 y 17, usted no lo va a poder experimentar. Porque esa es la que es útil para enseñar, redarguir, instruir, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, quería terminar haciendo esta acotación y llevándonos a esta convicción. No solamente necesitamos aprender cuántos libros tiene la Biblia, sino que necesitamos estudiarla. Necesitamos alimentarnos de ella. Porque esta es la revelación del Dios en el cual nosotros creemos. Y no podemos conocer a ese Dios si nosotros no vemos en su revelación cómo Él es, qué le agrada y cómo Él se relaciona con nosotros. Así que podamos nosotros ser estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a orar y así terminamos en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por poder estar estudiando tu palabra. Y, oh Padre, que pueda haber convicción en nosotros de amarla, de estudiarla, de meditar en ella. Que tú nos des, Señor, el deseo profundo de que este pueda ser nuestro manual de vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser instruidos todos los días a través de tu palabra. Gracias porque tú te has revelado a nosotros. Gracias porque el misterio de la salvación, como el apóstol Pablo lo llama, ha sido revelado a nosotros. Gracias por la obra que tu palabra hace en nuestros corazones. Ayúdanos a amarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.